Muy buenas tardes, magíster, compañeros. El presente grupo está conformado por mi coronel Alfonso Cabrera, Ángel Jaramillo, Orfa Reynoso y mi persona José Vera. El tema a exponer es sobre la política integral de seguridad ciudadana en la República del Ecuador entre los años 2019 al 2025. Sobre la inseguridad ciudadana se caracteriza por la presencia de conductas o hechos que se consideran delictivos. Entre ellos tenemos las armas y droga, pobreza, desempleo, armas y drogas que atentan contra las condiciones básicas que permiten la convivencia pacífica en la sociedad, lesionando los derechos fundamentales que la población tiene que sufrir. Los delitos como asaltos, extorsiones, secuestros, incluyendo un alto número significativo de las tasas de muertes intencionales. La pobreza que va relacionado con las armas y drogas, que es un problema complejo que involucra el aumento del tráfico de personas y armas, así como el narcotráfico y los delitos asociados como el sicariato. El desempleo, que la pobreza es una de las causas fundamentales del aumento de la violencia, aumento de la violencia y el crimen en el país. La falta de oportunidades laborales y una educación de baja calidad contribuyen a un problema que genera desesperación y en muchos casos un mayor riesgo de involucrarse en actividades ilícitas. Tenemos las consecuencias de la inseguridad ciudadana, como tenemos el impacto de la calidad de vida, que atenta contra eh, las condiciones básicas que permiten, perdón, atenta contra el impacto de la calidad de vida, el impacto del desarrollo económico y el impacto en la confianza en las instituciones. En donde el Ecuador tiene un impacto significativo en la calidad de vida de sus habitantes, según un riesgo de victimización. El 70,6% de la población considera que la inseguridad es un problema principal. En el desarrollo económico del país, los comerciantes y empresarios enfrentan condiciones adversas debido a la alta incidencia delictiva que a veces son afectados. Y por último, tenemos el impacto de la confianza en las instituciones que entre la población y el Estado se ha evolucionado la desconfianza, la inseguridad ciudadana puede generar miedo y ansiedad, lo que puede limitar el desarrollo de algunas actividades. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañero. En cuanto al análisis del problema público, hemos identificado cómo la inseguridad ciudadana afecta negativamente la calidad de vida y el desarrollo social. Los datos presentados en la matriz sirven como evidencia para comprender las causas tangibles del problema, aportando claridad sobre las dinámicas que alimentan la espiral de violencia, encontrándonos las causas, evidencias, consecuencias e indicadores. Así, por ejemplo, tenemos una tasa de homicidios del 6,84 en el 2019 que ascendió a 42,8 en el 2023, produciéndose una reducción del 18% en el 2024. Estos datos permiten un análisis detallado del problema público, identificando tanto las causas raíz como las subcausas. Las estadísticas e indicadores no solo describen la situación, sino que ofrecen una base sólida para diseñar políticas públicas efectivas que aborden tanto las causas estructurales como las consecuencias inmediatas, garantizando decisiones informadas y sostenibles. Este problema público afecta directamente a la mayoría de la población ecuatoriana, impactando su bienestar, seguridad y derechos básicos, además de comprometer la gobernabilidad y legitimidad del Estado. La siguiente, por favor. Utilizando el diagrama de Ishikawa, hemos priorizado las causas más críticas y las consecuencias para enfocar los esfuerzos en soluciones estratégicas y eficaces. El diagrama muestra factores generales como el económico, social, político, criminológico y de inseguridad cultural y ambiental, que incluyen causas principales y secundarias. Por ejemplo, en el factor económico, el desempleo es una causa principal asociada al déficit educativo, informalidad laboral y falta de inversión social. Con todas estas subcausas en conclusión, en el análisis, utilizando el principio 80-20, nos lleva a centrarnos en la solución del crimen transnacional, que significa el 20% del problema que es crucial
para reducir significativamente la inseguridad. Sin embargo, también es necesario abordar los problemas subyacentes como el déficit educativo, la corrupción y la falta de oportunidades laborales para lograr un impacto sostenible en la sociedad del país. Así, las soluciones deben integrarlas y complementarlas para enfrentar los aspectos del problema. Continúa mi compañero Ángel. Bien, a mí me había tocado la propuesta de solución y costos. Realmente la solución para la inseguridad ciudadana es la crear oportunidades de empleo, la inversión en la desigualdad social en el Ecuador, también luchar contra la corrupción, mejorar la calidad de educación, incrementar el presupuesto para seguridad y una justicia transparente sin corrupción. Para hacer un análisis brevemente de la situación de la inversión sobre la seguridad, hemos considerado la República del Ecuador, la de El Salvador y la de México. Estamos hablando en población, Ecuador tiene casi 17 millones, El Salvador 6.300.000 habitantes y México 132 millones, de los cuales el Ecuador invierte más de 3.133 millones en seguridad, El Salvador 866 millones y México más de 9.400 millones de dólares. Es decir, que el Ecuador invierte 184 dólares,98 por habitante, El Salvador 136,38 dólares y México 71,49. Está más alto el Ecuador en ese ámbito. Y nosotros habíamos considerado que para la inversión en seguridad debe incrementarse. De 3.133 millones que actualmente invierte el Estado en seguridad, es necesario aumentarle más encima de los 3.600 millones de dólares. Nosotros habíamos considerado que debe utilizarse el incremento del IVA para armamento, también para equipos sofisticados, comunicaciones satelitales y también de las regalías de los recursos no renovables como el oro, el petróleo, utilizarlo para lo que es equipos de movilización. Y esto nos daría un equivalente a 213,54 dólares por habitante que invertiría el Ecuador en seguridad o 17,79 mensualmente. Paso a la compañera Orfa. Ya. Muy buenas tardes. En la misma línea, la génesis de origen de la política pública requiere de una serie de análisis estructurales demográficos, sociales, políticos y económicos para definir la población objetiva, encontrando a la pobreza como un determinante para la inseguridad. Se contó con variables que, según los datos estadísticos del INDEC 2022, la pobreza extrema rayó en el 8,2%, en cuanto al área urbana fue el 17,8%, mientras que en el área rural la pobreza alcanzó al 41,0% y la pobreza extrema se ubicó en el 17,0%, ubicándonos en la línea de pobreza multidimensional por la falta de acceso a la vivienda, educación, el desempleo, la salud, por citar algunos factores corroborados en el diagrama de Ishikawa. Como dato referencial en el planteamiento global, los datos de la pobreza en América Latina 2019, el Ecuador ocupó el 10º lugar con el 23,2% de entre 18 países. La siguiente, por favor. En cuanto a la inseguridad, las estadísticas del Barómetro de las Américas 2023 corroboran los niveles de percepción de inseguridad ciudadana en el Ecuador. En la evolución problemática, según los últimos 9 años, contados desde el 2014, presenta un nivel de inseguridad del 28,%, en el 2016 se incrementa el 2%, en el 2019 decrece el 1%, mientras que en el 2021, con rezagos pandémicos, presentó un 25%. 2 años después, en el 2023, se dispara en un 11%, alcanzando la tasa más alta de inseguridad. Ante lo referido, se determina que la población objetivo son alrededor de 17 millones de habitantes ecuatorianos, incluidos los sectores más vulnerables como la niñez, adolescencia y grupos de atención prioritaria que incluye a las mujeres. La siguiente, por favor.
En cuanto a las reflexiones finales, el Ecuador necesita reducir las brechas de inseguridad. Nuestro país requiere de la unidad de las instituciones estatales, política nacional, Fuerzas Armadas, academia y ciudadanía para hacer efectivas las políticas públicas de seguridad. La academia contribuye al país con la formación de profesionales, con formación política, el ejercicio del diseño de la política pública, posibilita otra visión del conocimiento en aporte a la sociedad y sus necesidades urgentes. La inseguridad es un tema de país. En cuanto a la experiencia del trabajo del equipo de investigación y continuidad de los ciclos de la política pública, infiere un ejercicio contributivo en búsqueda de la formación de excelencia académica y en un Ecuador libre de inseguridad en acceso a las garantías constitucionales. Muchas gracias.